Vamos a seguir con la segunda epístola de Pablo a los Corintios. Vamos a estar en el capítulo 2, versículos 6 al 16. Y vamos a ver cómo es que Dios establece o restablece la comunicación con la raza humana. Vamos a ver muchas cosas gloriosas aquí en este pasaje. Les invito a estar puestos de pie. Vamos a leer, oramos, se abrochan el cinturón y despegamos. Como ustedes saben, estamos, ¿verdad?, a través de la carta a los Corintios, versículo por versículo. Ya estamos en capítulo 2, versículo 6 en adelante. Y es glorioso lo que el Señor nos habla en su palabra. Así que estemos atentos. Estemos atentos. Tal vez yo podré decir un montón de cosas que ustedes tal vez no entienden, no comprenden, pero yo oro la misma oración que Pablo oró por Timoteo. Escucha todo lo que yo te digo y el Señor te da entendimiento en todo, ¿ves? Escucha, presta atención, porque quien nos permite comprender la verdad de Dios es el Espíritu de Dios. No importa lo bien claro que yo hable, no importa lo bonito que yo hable, la comprensión la da el Espíritu de Dios. Amén. 1 Corintios capítulo 2, versículos 6 al 16. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si lo hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Podemos irnos. Vamos a orar. Eso es tremenda lectura. Dice muchas cosas, ¿verdad? Que el Señor nos permite entender lo que necesitamos entender de acuerdo a cómo el Señor nos lleva a cada uno. Padre, gracias te damos, Señor. Qué bueno eres, Señor. Qué glorioso. Bendito sea tu nombre, Señor. Padre eterno, glorifícate en medio nuestro. Imparte sabiduría, entendimiento, amplía nuestro corazón, amplía nuestra mentalidad, nuestro pensamiento en cuanto a ti, Señor. Danos espíritu de sabiduría y de entendimiento en el conocimiento tuyo, Señor. Guíanos y enséñanos a deleitarnos en ti, a verte como lo que eres, nuestro todo, a vernos, Señor, como estamos, completos en ti, Jesús. Señor, glorifícate en nuestra vida. Sí, Señor. Sí, Señor, necesitamos y anhelamos conocerte más, experimentarte más en nuestras vidas, disfrutarte más, Señor, conocerte. Tú dijiste en tu palabra que no se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el poderoso en su fuerza, sino que se alabe en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme
y conocerme que yo soy Jehová. En eso nos alabamos, Señor, en conocerte a ti, porque tú te has revelado, porque tú te has mostrado. Queremos conocerte, Señor. Sí, gracias, Jesús. Amén. Amén. Cuando yo llegué a los Estados Unidos, hace unos 12 años más o menos, mi inglés era bien pobre. Mi inglés era, yo me sabía la canción Maestra, Teacher, ¿se acuerdan? Piso, flor, de ahí yo no pasaba la cancioncita. O sea, mi inglés era bien malo. Y yo, llegando, ¿verdad? Yo me bajaba del carro para el apartamento y yo iba mirando para el lado, porque, para que nadie me detuviera, porque me daba vergüenza darle a conocer a los demás que yo no sé inglés. Y me iba caminando del carro al apartamento y en un vecino me saluda. 3 días después me di cuenta que me había saludado, pero yo no sé ni lo que me dijo porque no lo entendí. No lo entendí. ¿Qué yo hice? Una mueca de sonrisa y seguí caminando. ¿Ve? El yo estar limitado a yo no tener la capacidad de comunicarme con esa persona me hacía incapaz de establecer una comunicación porque no conocía el idioma, no había comunicación entre él y yo, por el hecho de que yo carezco de la capacidad que me permite comunicarme el idioma, ¿verdad que sí? Entonces, algo semejante ocurre con los seres humanos. Los seres humanos no tenemos por nacimiento la capacidad en nosotros mismos para alcanzar algún tipo de comunicación con Dios. Dios está lejos de nosotros. Nacemos separados de Dios. No hay comunicación, no hay manera. Ni podemos llegar a conocerlo de manera personal por nuestros propios medios, ningún ser humano, por más que se esfuerce, ni podemos comprender las verdades de Dios por nuestra propia sabiduría, por estudios o por mucha reflexión. Mucho menos podemos comprender la manera de actuar de Dios o de ejecutar sus planes en la tierra. Dios está muy por encima. Nuestras mentes son finitas, la mente de Dios es infinita. La Escritura enseña, y parafraseo, dice que la manera de actuar y de pensar de Dios es mucho más elevada que la nuestra. Así como el cielo está tan distanciado de la tierra, de la misma manera la capacidad de Dios está por encima de la nuestra. No pretendamos comprender a Dios con nuestro propio razonamiento, nuestra propia sabiduría. Dios está muy por encima. Oye bien, y aunque nosotros fuimos creados para conocer personalmente y íntimamente a Dios y tener comunión y comunicación con Dios, ¿qué pasó? El pecado hizo que perdiéramos la capacidad interna de comunicación con Dios. Nosotros no hablamos el mismo lenguaje de Dios. Cuando venimos a este mundo, cuando estamos apartados de Dios, no hablamos el mismo, no hay conexión, no hay comunicación. Lo único que tenemos es la vida natural que Dios nos permite, caminar sobre la tierra, pero estamos muertos espiritualmente. No hay conexión. Hay una desconexión interna con la señal divina. El radio de nosotros está desbaratado. No hay antena que funcione, no hay conexión. ¿Se entiende eso? El ser humano, por sus propios medios y por nacimiento natural, no cuenta con la capacidad de alcanzar a Dios. Y van a ver por qué estoy repitiendo algunas de estas cosas. No cuenta con la capacidad de conocer a Dios o de entender a Dios. Por más que se esfuerce en su razonamiento, en su reflexión, en su observación, en sus meditaciones, no es capaz en sí y por sí mismo de descubrir las verdades profundas de Dios. Las verdades, la realidad de la vida. Preguntas tan esenciales. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? ¿Verdad? ¿Qué ha hecho el ser humano a través de los siglos? Tratar por su razón, sabiduría, filosofía, comprender o hallar respuesta a esas preguntas.
¿De dónde vengo? ¿Quién soy? Dios nos ha revelado la respuesta a esas preguntas. Dios ha hablado, Dios se ha dado a conocer. El ser humano en sí mismo no puede alcanzar y descubrir las verdades profundas de Dios. El Espíritu de Dios es quien capacita al creyente para recibir las cosas de Dios y para conocer a Dios. El Espíritu de Dios reveló las verdades de Dios. Él dio las palabras para que la verdad de Dios fuera expresada y Él le da la capacidad a los creyentes para entender las cosas de Dios. ¿Qué pasa con esto? Que aquí no hay gloria para la capacidad humana. Nadie puede creer que conoce a Dios o conoció a Dios porque era muy sabio, muy inteligente, porque comprendió mayor que los demás por su sabiduría. No, porque nadie puede por su sabiduría conocer a Dios. O sea, no hay pompa que nos podamos dar. Pablo decía, mírense ustedes, ninguno de ustedes es sabio o fue conocido por el mundo como alguien poderoso, los escogidos por Dios. Son personas normales. Los discípulos del Señor, ¿quiénes fueron? Pescadores, hombres que trabajaban, hombres que trabajaban físico. No eran hombres estudiosos ni muy capacitados, porque a esos hombres y a esas mujeres que el mundo las veía como nada, fueron los que Dios escogió y les dio su sabiduría. Para Dios mostrar que lo que nosotros podemos tener, expresar y mostrar de Dios, nos los dio Dios y no es nuestra propia capacidad. Estas cosas no las hace ni las logra la sabiduría humana, solamente Dios nos capacita y nos habilita para conocerle y entender su sabiduría. Solamente Dios. Y es tremendo porque Cristo, mediante su muerte en la cruz, restablece la comunicación íntima y personal del cielo con la tierra. Nosotros vemos a Cristo tendido en una cruz, ¿verdad? Él está restableciendo para que tú y yo podamos volver a conectarnos con el Dios que nos creó y tener intimidad, comunión para conocerle. Cuando Jesucristo dijo, hablando de la vida eterna que nos da cuando creemos en Jesús, cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, Dios nos da vida eterna. Dios nos da vida junto con Él. No simplemente una vida extendida, sino calidad de vida. No vida humana, simplemente terrenal, es una vida eterna en calidad. ¿Quién tiene vida eterna? Sino Dios, ¿verdad? ¿Y la vida eterna para qué Dios nos la dio? ¿Para qué? Para que le conozcamos a Él y a Jesucristo, a quien Dios envió para atenderse en esa cruz, para restablecer la comunión y la comunicación entre Dios y nosotros. Eso es grande, el saber que yo puedo conocer a Dios, pero porque Dios se ha revelado, porque Él se ha mostrado. Y el Espíritu Santo actúa, si podemos decir, como ese dispositivo interno que nos habilita para recibir la señal continua de Dios, conocerle de manera personal y entender su sabiduría. ¿Sabes qué es lo que entender los planes de Dios? El por qué Dios creó las cosas, el por qué yo existo, el entender qué Dios ha hecho conmigo en Cristo Jesús, cómo Dios me ha lavado de mis pecados, me ha salvado, rescatado, me ha libertado de la esclavitud, ataduras al pecado, a una vida miserable, vacía, le ha dado sentido a mi vida, el yo poder entender cómo Dios opera en mi vida, el yo poder entender, o sea, entender el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento, poder yo comprender cosas que sobrepasan todo, que la gente no puede comprender, sobrepasan todo entendimiento, el amor de Dios, poder yo entender en mi corazón y en mi mente cuánto Dios me ama. ¿Tú sabes lo grande que es eso? Que te pregunten cómo tú estás, cómo tú estás, y tú decirle, amado por Dios, bendecido por Dios, porque tú lo sabes, porque lo conoces, porque te ha sido dado ese conocimiento por Dios. Nadie puede enorgullecerse de sí mismo por haber alcanzado algún conocimiento de Dios y de conocer las cosas de la vida conforme al propósito del Creador. Dios no permite a ningún ser humano gloriarse en su propio poder y sabiduría. Dios es celoso con su gloria. O sea, nadie va a llegar al cielo, los que el Señor nos haya dado el privilegio de poder
estar en las moradas celestiales cuando llegue ese momento. Nadie va a entrar dándose pompa. Llegué aquí porque me forcé. Llegué aquí porque fui más inteligente que los demás. No, vamos a postrarnos de rodillas ante el Maestro por tu gracia. Porque tú me salvaste. Yo nada merecí, ni fui inteligente, ni más sabio que los demás. Simplemente tú llegaste a mi vida y me diste gracia para conocerte. Me diste amor para amarte. Me diste entendimiento para comprender tu verdad. Todo lo que tenemos nos lo ha dado Dios. Nadie puede darse golpes en el pecho, que soy, que hice, que logré. No. Dios nos da la salud, la fuerza, la capacidad, el intelecto. No importa, es de Dios todas estas cosas. Amén. A Él sea la gloria. No a nosotros, sino a tu nombre damos gloria. Hay que entender eso. La gloria es del Señor. La alabanza, la magnificencia, el honor, la pleitesía, la reverencia. Todas esas palabras, sí, de domingo. Hoy es domingo. Déjenme usar un poco de esas palabras. No me miren así. Dios no permite a ningún ser humano gloriarse su propia sabiduría. ¿Por qué? Porque Dios ha declarado que necedad la sabiduría de los hombres. Dios declaró necedad. Toda persona en la tierra que intente conocer las cosas de la vida, aparte de la revelación de la palabra de Dios, toda esa sabiduría y pensamiento es necedad. No sirve. Dios lo declaró inservible. Necedad, tontería, absurdo, vacío. Todo intento de describir a Dios y la creación de Dios sin la palabra de Dios, su revelación, todo ese revolú que hacen los hombres, no sirve. Tíralo a la basura. Yo quiero conocer quién es Dios, cómo es Dios, quién soy yo, cómo yo funciono. Dios me lo reveló en su palabra. Dios ha hablado. Dios ha hablado. Dios se ha revelado. Dios nos ha mostrado el camino, la verdad y la vida. Y su nombre es Jesucristo. Él es la revelación del Dios vivo. Él es el único y solo soberano Salvador. El eterno, el inmutable, el inconmovible, glorioso. ¿O no? Dios ha declarado que la necedad, Dios declaró necedad la sabiduría de los hombres, sabiduría humana que procura entender las cuestiones de la vida sin Dios y sin tomar en cuenta la verdad revelada de Dios en las Escrituras. Vamos a ver algunas cosas de las que Pablo habla en este pasaje. Por ejemplo, primero la incapacidad humana de conocer a Dios y las cosas de Dios. Incapacidad humana. No hay conexión. Si Dios no se acerca, se revela a nosotros, no podemos conocer a Dios. Y eso es lo que Él ha hecho, Él se ha revelado. Vamos a entender que la revelación es dada por el Espíritu de Dios. Y vamos a entender un poco esas palabras. La revelación es dada por el Espíritu de Dios. La inspiración es dada por el Espíritu de Dios. Inspiración de las Escrituras, de la verdad de Dios. Y la comprensión de la verdad de Dios, de su sabiduría, nos es dada por el Espíritu de Dios. Y comenzamos con los primeros versículos 6 al 9, que hablan de la incapacidad humana de conocer a Dios. O sea, en otras palabras, el hombre por sus propios medios o por su propia sabiduría no puede hallar a Dios ni conocer las verdades de Dios. No puede, y ahí lo dice la Escritura. Pablo dice, nosotros hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero hablamos una sabiduría que no es de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si lo hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. La incapacidad humana de conocer a Dios. La sabiduría de Dios es para los que han alcanzado madurez. En otras palabras, para los que han sido salvos. Y vamos a ver por qué. Madurez, ahí está hablando de los que están completos en Cristo. Alguien maduro es alguien que ha llegado ya a estar completo, ¿verdad? Y nosotros en Cristo estamos completos.
O sea, en Cristo hemos sido hechos perfectos delante de Dios. Eso es delante de Dios, porque en la tierra estamos todavía experimentando transformación, cambios, todo este tipo de cosas, pero delante de Dios estamos completos. Y mira cómo cuando nosotros vamos a 1 Corintios capítulo 1, versículos 4 al 9, vamos a leer un poco esos versículos. Pablo da gracias a Dios por el hecho de que la iglesia de Corinto, oye bien, que han sido separados mediante Cristo para pertenecer a Dios. ¿Se acuerdan cómo Pablo le dijo? Los primeros versículos antes de entrar al 4. Él le dice a la iglesia, le dice, ustedes han sido separados por Dios. Ustedes son santos de Dios y están siendo santificados. ¿Verdad que sí? O sea, y el pastor explicó todo eso. La idea de que al ser santificados, al ser hechos santos para Dios, por ejemplo, dice, ok, ahí, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. ¡Qué glorioso! Eso de repente no entra a nuestras mentes tal vez nada. Los que han sido santificados en Cristo Jesús. O sea, nosotros pertenecíamos al diablo, al mundo. Estábamos en el reino de las tinieblas y el Señor nos saca de ahí para pertenecer a Él. Hemos sido santificados, pertenecemos a Dios por Cristo Jesús, ¿verdad? Pero estamos completos en Cristo. Eso es lo que quiero que entendamos. Sí, hay muchas cosas, hay trabajo que Dios está haciendo en nosotros. Que comenzó la buena obra en nosotros, la ha de perfeccionar. Hay un proceso de santificación, pero a los ojos de Dios ya nosotros estamos completos. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Estamos escondidos en Cristo y Cristo es perfecto. A Cristo no le falta nada. Mira cómo dice el versículo 4. Estos que han sido llamados a pertenecer a Dios han recibido en Cristo todo lo que necesitan para su salvación. Y vamos a leer ahí todo lo que necesitan para su salvación, tanto pasado, presente, como futuro. O sea, cuando Dios me salva, Dios cubre mi existencia entera. Dios cubre mi pasado con la sangre de Cristo. Los pecados han sido perdonados. Dios me ha justificado, me ha hecho inocente delante de Dios. Me ha declarado inocente. Tanto en el presente y en el futuro, Dios trabaja en mi vida. Mira cómo nosotros, versículos 4 al 6. Hay varias frases que hablan del pasado ahí. Mira cómo dice, siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús, ¿verdad? Dios nos dio gracia. Dice, porque en todos ustedes fueron enriquecidos. Es un pasado continuo, ¿verdad? Un pasado que continúa. Desde mi vida pasada, el Señor ha cubierto mi vida pasada. Fuimos enriquecidos en Él, en toda palabra y todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ustedes. Ah, bien, versículo 7, mira cómo dice, el presente, de manera que nada le falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Nada me falta, todo lo que necesitamos para pertenecer a Dios, para ser salvos, para llevar a cabo la obra de Dios, Él nos los ha dado todo. ¿Qué más queremos si nos ha dado gracia sobre gracia? Nos ha dado todos los dones necesarios. Entonces, el versículo 8, el futuro, dice, Él también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor nos llama, si se dan cuenta, el Señor cubre nuestra existencia entera. Lo mismo cuando Pablo habla a los romanos, Pablo les dice que nosotros hemos sido justificados, santificados, glorificados, ¿verdad que sí? Se cubre pasado, presente y futuro. Dios, o sea, cuando decimos que estamos completos en Cristo es una realidad. Y esta sabiduría es para los que han alcanzado esa madurez, para los que han sido salvos, porque estamos en Cristo. Estamos completos en Él. Y esta sabiduría no es una sabiduría de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que perecen. O sea, literalmente siglo, lo que habla es de todos los periodos de la historia humana hasta que Cristo regrese. En la existencia y en la Biblia van a haber dos siglos. El presente siglo, y cuando Cristo venga, acabará con este siglo y va a dar inicio a un nuevo siglo, una nueva era, una nueva etapa,
una nueva creación que experimentaremos en Cristo. Muchos ya lo hemos experimentado. Si tú lees 2 Corintios 5, 17, eso habla de nuestra experiencia ya de los creyentes en esa nueva creación. ¿Verdad que dice 2 Corintios 5, 17? De modo que si alguno está en Cristo, ¿ves? En Cristo, ¿qué es? Una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En Cristo el pasado queda atrás. Mi vida ahora está escondida en Cristo y ahora estoy completo en Él. Y eso es glorioso. Y estas son la gente que pueden comprender estas cosas de Dios. Estas cosas de Dios. La sabiduría que Pablo habla es sabiduría de Dios en misterio. Y oímos esa palabra, la misterio, y puede venir muchas cosas a nuestra mente, pero lo que habla sabiduría de Dios en misterio es un secreto no mostrado a los hombres. Es una sabiduría que estaba sellada para los hombres. Y Pablo lo sigue diciendo, la sabiduría oculta, que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Dios la mantuvo en secreto. ¿Cómo? Mira cómo dice Lucas 10:21. Está Jesucristo hablando y se está regocijando y ora y eleva una alabanza al Padre. En aquella misma hora, Jesús se regocijó mucho en el Espíritu Santo y dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Por qué? Porque ocultaste estas cosas a sabios y inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Ocultaste las cosas de aquellos que para el mundo son sabios e inteligentes y pretenden tener conocimientos elevados de Dios. Y las reveló a los niños, a nosotros, ¿verdad? Nos reveló todas estas grandezas, todas las cosas que podemos comprender ahora. Cosas como que, cuando tú lees Efesios capítulo 1, el hecho de que hemos sido bendecidos por Dios el Padre con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. El hecho de que hemos sido perdonados, rescatados, libertados, de que hemos pasado a ser hijos de Dios, de que estamos en Cristo, de que es mediante Cristo que Dios perdona nuestros pecados, limpia nuestras vidas, ¿verdad? Todo ese conocimiento glorioso, el hecho de que podemos conocer a Dios, comprenderle, entablar comunicación con Él. Los hombres no entendieron esta sabiduría por sí mismos y lo mostraron al crucificar a Jesucristo, a quien Pablo le llama el Señor de Gloria, título que exalta la divinidad de Jesús. Esta sabiduría que ninguno de los hombres de este siglo ha entendido, porque si lo hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de Gloria. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Ni por la observación del hombre, ni por haber escuchado, ni por la imaginación o reflexión, los hombres pudieron alcanzar el conocimiento de Dios. Dios preparó estas cosas para los que le aman, dice la Escritura. El ser humano es como un ciego y sordomudo que intenta comprender y a su vez describir a los demás el mundo que le rodea. Imagínate un hombre ciego, sordo y mudo intentando conocer las cosas que le rodean y describírtelas a su vez. Así es la sabiduría humana. El hombre por sus propios esfuerzos no puede conocer a Dios, no puede hallar a Dios ni abrazar las verdades de Dios. Y ya me pasé de los 27 minutos del domingo pasado, así que agárrese. El hombre no puede alcanzar a Dios o comprender las cosas de Dios mediante esfuerzo humano, reflexión, observación, meditación. El hombre trata de buscar en sí mismo y no va a conocer las cosas de Dios porque no están en él. Había un filósofo que decía, no me acuerdo si era Platón o Sócrates, esos filósofos, que el método de ellos de enseñar era haciéndole preguntas al alumno, porque él decía que el alumno tiene las respuestas dentro de sí.
y al hacerle la respuesta, el conocimiento sale de dentro del alumno. Ese es uno de los métodos de enseñanza, pero no. Nosotros, nuestro propio conocimiento delante de Dios no sirve. Necesitamos que venga un conocimiento de afuera. Sí, el camino para llegar a Dios lo ha trazado Dios mismo. Dios tiene que venir y enseñarse a nosotros, mostrarnos a Él. Dios ha desechado los esfuerzos humanos porque tienden a la vanagloria. El camino que Dios ha determinado es salvar a los que creen mediante la predicación del mensaje que presenta a Cristo crucificado para salvación y restauración del hombre. En 1 Corintios 1:30 dice que por la obra de Dios estamos nosotros en Cristo Jesús. Es por la obra de Dios, es por lo que Dios ha operado en nosotros, por obra suya, es porque Dios ha obrado, por eso nosotros estamos en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención. Cristo, estamos en Él y en Él es que nosotros experimentamos todas esas cosas gloriosas. John MacArthur comenta acerca de eso, dice: los redimidos no solo reciben la salvación por la sabiduría de Dios y no por la suya propia, sino que también reciben por gracia, por obra de Dios, una medida de su sabiduría divina, así como justicia imputada, santificación del pecado y redención por parte de Dios, con el fin de que, por sobre todo, el Señor sea glorificado. La sabiduría o el conocimiento de Dios no se alcanza por esfuerzo humano, lo he dicho como 500 veces, ni mediante la observación, ni por escucharla de alguien. ¿Te das cuenta? ¿Sabes por qué digo? Porque es que el conocimiento de Dios no viene de los hombres. Eso es lo que pasa. El conocimiento de Dios se nos ha sido dado en su palabra. Si yo me salgo de aquí, lo que yo hable de aquí acerca de Dios y de las cosas de la vida, fuera de aquí, no sirve. No sirve. Es Dios mismo quien revela sus cosas a los hombres. Ahora, ¿cómo lo hace? ¿Cómo Dios revela sus cosas a los hombres? La revelación es dada por el Espíritu de Dios. Versículos 10 y 11. Pero Dios nos reveló ¿qué? Sus cosas, su sabiduría, su persona, su obra, su operación, sus planes, nos lo reveló por medio del Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. O sea, literalmente el Espíritu reveló, el Espíritu corrió el velo para nosotros, para hacernos conocer las cosas de Dios. El Espíritu quita el velo, remueve el velo, abre la cortina para nosotros ver, conocer, contemplar quién es Dios, cómo es Dios. Conocer la salvación de Dios. Es el Espíritu de Dios quien hace esa operación en el hombre. Mateo 16, 17. En el versículo anterior, el Señor le pregunta a los discípulos, a los apóstoles: ¿quién ustedes dicen? En el anterior del anterior, hermana mía. Está bien, pero no te preocupes. Ahí el Señor le dice: ¿quién dicen que soy yo? Les preguntó Jesús, ¿verdad? ¿Quién soy yo? Porque la gente decía: tú eres un profeta, tú eres como Jeremías o Juan el Bautista que resucitó. Y la gente decía que Jesús era alguien, un hombre sabio. Pero Jesús era más que eso. Entonces le pregunta a los discípulos y Pedro le responde: tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Tú no eres un profeta más. Tú eres el Mesías que fue profetizado desde Moisés y todos los profetas han hablado. Va a venir un rey, va a venir un sacerdote, va a venir un redentor, va a venir alguien poderoso que va a rescatar la raza humana. Todo el Antiguo Testamento está anunciando la venida del Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando el Señor le pregunta a los discípulos: ¿quién soy yo? Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dice el Señor? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién te lo reveló? Mi Padre que está en los cielos. ¡Qué glorioso! ¿Sabes? Podemos conocer a Dios. Esta revelación se nos da por el Espíritu. Es la operación del Espíritu. Es el Espíritu de Dios quien nos permite conocer a Dios.
un conocimiento dado por Dios. No hay manera de que el hombre lo alcance mediante su propia reflexión. La revelación de Dios es la que tenemos en la Biblia, en la Escritura, y eso es lo que Pablo desglosa en los demás versículos. Pablo habla de que la revelación de Dios nos es dada por el Espíritu de Dios. El hecho de que yo pueda conocer a Dios me es dado por el Espíritu de Dios. Dios se ha revelado. El Espíritu nos trae el conocimiento de Dios. Y Pablo después sigue desglosando, habla tanto de la revelación de Dios como de la inspiración que viene por el Espíritu, como de la comprensión. Dios se reveló y esta revelación le fue dada a los apóstoles y profetas mediante el Espíritu. Y el Espíritu guió a estos hombres de Dios por inspiración, les dio las palabras, y lo vamos a leer más adelante, para que ellos pusieran por escrito. Ahora el Espíritu es el mismo que nos da la comprensión para nosotros poder entender la revelación que le fue dada a ellos por inspiración y por escrito. Y tenemos la palabra de Dios. ¿Cómo yo puedo conocer a Dios? Yo tengo que acercarme al libro de Dios, a la palabra, a la Biblia. Mira cómo dice Juan 16:13. Jesús está hablando con sus discípulos y les dice que el Espíritu los guiará a toda la verdad. El Consolador, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y le hará saber lo que habrá de venir. Todo conocimiento de Dios nos es dado por medio del Espíritu de Dios. Es la función del Espíritu de Dios mostrarnos las cosas de Dios. El Espíritu de Dios es el único capacitado para eso, porque Él examina y conoce las profundidades de Dios. El versículo 10, 1 Corintios 2:10, pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Imagínate, pensar un poquito, Dios es infinito. Dios no tiene fin en su profundidad, en su sabiduría, su conocimiento. Y el Espíritu de Dios, tercera persona de la Trinidad, escudriña y conoce las profundidades de Dios. Hemos hablado de la incapacidad del hombre para conocer a Dios, de la revelación de Dios mismo que nos es dada por el Espíritu de Dios, lo único que nos capacita para poder conocer a Dios, el Espíritu de Dios. Y número 3, versículos 12 y 13, la inspiración dada por el Espíritu de Dios. Hemos recibido el Espíritu de Dios para que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Y Pablo dice, hemos recibido, y hemos recibido ese Espíritu de Dios que conoce las cosas profundas de Dios. Nosotros lo hemos recibido, ha venido a morar a nosotros, el Espíritu de Dios, para mostrarnos las cosas que Dios nos ha dado. Ha venido a ser morada en los que han creído en el Evangelio de Jesucristo, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Y aquí está hablando conocimiento, el conocimiento de Dios y de la sabiduría de Dios. El Espíritu nos permite comprender estas cosas. Ahora, Dios nos ha dado a conocer mediante su Espíritu todas las cosas que Él quiso que supiéramos. Vamos a leer Juan 16, 14 y 15. Juan 16. Está bien, déjalo desde ahí. El Señor está otra vez hablando con los discípulos y en todo ese capítulo está hablando del ministerio del Espíritu. Y habla del Espíritu, el propósito o la obra del Espíritu es glorificar al Señor Jesucristo. Dice, me glorificará porque tomará de lo mío y se los hará saber a ustedes. 14. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él toma de lo mío
y se los hará saber a ustedes. Amén. La obra del Espíritu es esa, hacernos saber las cosas de Dios. Y lo hace, como Pablo dice en el texto, enseñándonos con palabras enseñadas por el mismo Espíritu. Mira cómo dice el texto. Dice, de lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. El Espíritu de Dios no solo ha mostrado las cosas de Dios, sino que también les proveyó a los receptores de la revelación, los apóstoles y profetas, las palabras para enseñarlas y ponerlas por escrito, que es lo que tenemos ahora, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y eso es lo que se conoce como la inspiración de las Escrituras. El hecho de que la palabra, nosotros podemos decir con toda seguridad que es la palabra de Dios, porque ha sido dada por Dios a través de hombres santos de Dios que Dios escogió y capacitó y les dio la habilidad de poder expresar palabras de un conocimiento dado por Dios y ponerlas por escrito. Y es lo que nosotros podemos disfrutar ahora como la palabra de Dios. Número 4, la comprensión dada por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos capacita para entender la revelación de la palabra inspirada de Dios. Si se dan cuenta, es Dios operando todo el tiempo. Es que eso es lo que tenemos que entender. Si yo puedo conocer a Dios, si yo puedo de alguna manera comprender a Dios, es porque el Espíritu de Dios me da la habilidad, la capacidad de poder hacerlo mediante la obra de Cristo Jesús. Versículo 14, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad. No las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. El hombre natural, ¿qué es eso? El hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural es el hombre que no tiene el Espíritu de Dios. No acepta. ¿Por qué? Porque está desconectado. No tiene sintonía con Dios. Está muerto en sus delitos y pecados. No comprende, no quiere saber de Dios porque no tiene conexión. No. ¿Qué dice? ¿Qué tienden a decir? ¿O lo dicen con sus palabras o con sus actos? Que no hay Dios, ¿verdad? Dice el necio en su corazón, dice el Salmo, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dios no existe para él. Vive como si Dios no existiera o lo declara por su boca. El hombre natural no acepta ni entiende las cosas de Dios. No tiene acceso al conocimiento de la sabiduría de Dios. Porque para él son necedad. O como otras traducciones lo dicen, tontería o locura o algo sin sentido. No las puede entender. ¿Por qué? Porque son cosas que se disciernen espiritualmente. ¿Cómo podemos discernir algo espiritual? Mediante el Espíritu de Dios. El espiritual es el que tiene el Espíritu. Puede entender las cosas de Dios. Tiene la capacidad de pensar como Cristo. Tiene la mente de Cristo, dice la palabra del Señor. El Espíritu nos ilumina para comprender la palabra de Dios. Él es el que nos da la capacidad. Mira cómo dice Lucas 24:45. Entonces, el Señor está hablando con los discípulos, ya el Señor ha resucitado. Y ahí dice que entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Qué glorioso. Ahora, ¿cómo les abrió el entendimiento? Un pasaje paralelo, Juan 20:22. Después de decir esto, eso en la misma ocasión, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Fue por el Espíritu. El Señor sopló sobre sus discípulos. Recibieron el Espíritu Santo. Pudieron comprender cosas que no habían entendido cuando andaban con el Señor. No habían comprendido. Porque por más que le demos, si no dependemos de la ayuda del Espíritu Santo para poder comprender las cosas de Dios, nunca vamos a entender nada. Sí, porque si entendiéramos, si la dependencia de Dios, nos daríamos en el pecho cuando adquiriéramos buen conocimiento.
Porque me fajé estudiando. No, si aprendiéramos a decir, Señor, no comprendo, no entiendo, necesito que tú me ayudes. Pudiéramos tal vez recibir entendimiento del Señor. Y así es que viene el entendimiento del Señor. La comprensión de Dios, el poder conocer a Dios nos viene mediante el Espíritu de Dios. Es una realidad. Es la operación del Espíritu de Dios revelarnos a Dios. Y Él lo ha hecho, y Él se ha revelado, y Él ha inspirado, nos ha dado su palabra. Ahora el Espíritu Santo continúa haciendo ¿qué? Dándonos la comprensión, el entendimiento. Él ilumina, Él abre nuestro entendimiento y nuestro corazón para que podamos conocer las cosas que ya Dios nos ha dado. No, ni ojo vio, ni oído oyó, ni nada subió al corazón del hombre estas cosas de Dios. Nadie las comprendió, pero Dios las guardó y nos las reveló a nosotros mediante su Espíritu. Ahora, ¿qué hago con todo esto? Primero tengo que entender, Dios se ha revelado para que le conozcamos y conozcamos su sabiduría. Por lo tanto, primero, procuremos conocerle y entenderle, como Él mismo dice. Él quiere que lo entendamos, que lo conozcamos, porque el propósito de la vida eterna, el propósito de que seamos salvados, es conocer a Dios y disfrutarle, conocerle. Y procuremos apoyarnos en su sabiduría, y esto es importante, para una vida según su voluntad y no en la sabiduría de los hombres. Porque si Dios se ha revelado, nos ha mostrado su palabra, su consejo, su verdad, cómo funcionan las cosas, quién es Dios, cómo es Dios, quién soy yo, cómo funciona. Mi deber es buscar en la palabra de Dios la sabiduría de Dios, no en la de los hombres. ¿Por qué? Mira, los hombres pueden reparar nuestro carro. Claro, conocimiento que tienen los mecánicos, no despreciamos ese conocimiento. Le llevamos el carro y que nos repare el carro. Pero los seres humanos y la sabiduría humana no pueden solucionar los problemas de nuestra alma. No pueden. La psicología no puede resolver los problemas de nuestra alma. La ciencia humana no puede resolver los problemas que solo le corresponden a Dios resolver. Los hombres pueden reparar un hueso roto. Y si se me daña un diente, yo voy al dentista y me reparan, ¿verdad que sí? Qué tremendo. Pero ningún psicólogo o psiquiatra o terapista puede librarte de la depresión. Problemas que no tienen que ver con lo fisiológico o con el funcionamiento hormonal o cualquier cosa, la sabiduría del hombre no entra, no funciona en el funcionamiento de nuestra alma. La sabiduría de Dios es la única que puede entrar y darnos la solución. ¿Entiendes eso? Si hemos conocido que Dios se ha revelado y nos ha dado su sabiduría en su palabra, nuestro deber es buscar el consejo de Dios. El carro se lo llevo al mecánico, pero mi alma no se la va a llevar a un psicólogo. No. Aquí está el Consolador que me ha dado el conocimiento necesario para yo poder conectar mi alma con el Dios del cielo y experimentar lo que significa estar completo en Cristo. Ahora, Dios nos ha dado su revelación escrita por inspiración y la tenemos en la Biblia. Pero aún así, el entendimiento correcto lo recibimos en dependencia de ¿quién? Del Espíritu de Dios. Preguntémonos, ¿por qué leo la Biblia y no entiendo, Señor? ¿Por qué no comprendo? ¿Por qué no me cuadra nada? Estás dependiendo del Espíritu de Dios. Si descuidamos nuestra manera de vivir y no buscamos honrar a Dios con nuestra vida, impedimos la obra de iluminación del Espíritu de Dios. Claro, quiero comprender, quiero conocer a Dios, quiero comprender su sabiduría. Necesito cuidar mi estilo de vida, necesito guardarme para el Señor. Lo mismo si yo contristo al Espíritu, como enseña la Escritura, viviendo una vida desenfrenada y descuidada, voy a impedir la obra de iluminación del Espíritu para poder tomar decisiones con sabiduría, conforme a la voluntad de Dios, para vivir una vida con entendimiento, ¿verdad? Decía Pablo, no sean necios, no sean tontos, sino sean entendidos de cuál es la voluntad de Dios.
No se embriaguen con vino, en lo cual hay desenfreno, antes bien sean llenos del Espíritu. Sean controlados por el Espíritu, sujétense a la voluntad del Espíritu, hablando entre ustedes con cánticos, ¿verdad? Viviendo una vida cristiana en coinonía con los hermanos. Preguntémonos esas cosas. ¿Sabe? ¿Anhelamos nosotros conocer a Dios de verdad? Si no hay ese corazón anhelando eso, tú lo ves en los salmistas, tú lo lees. El salmo que repito muchas veces. ¿Sabe? Dios mío eres tú, decía. De madrugada te buscaré. Oye eso. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, como en tierra seca y árida donde no hay agua, para ver tu poder y tu gloria. Lee la Escritura y te vas a dar cuenta de estos hombres y mujeres de Dios anhelando conocer a Dios. Todo el tiempo. Conocerle, tener comunión, comunicación, comprender a Dios, caminar junto con Dios. Enoc, se dice, hombre de Dios, caminó con Dios y Dios se lo llevó, el hombre no vio muerte y dio testimonio de haber agradado a Dios. ¿Por qué? Sin fe es imposible agradar a Dios. El hombre confiaba en Dios con todo su corazón, con toda su existencia, aprendió a conocer a Dios porque anhelaba caminar con Dios. ¿Verdad que sí? Abraham fue llamado amigo de Dios. Abraham conocía a Dios a pesar de sus tropiezos y de sus faltas. Se levantaba y caminaba con Dios. ¿Te das cuenta? Este anhelo de conocer a Dios. Porque Dios se ha revelado. Necesitamos entender eso. Dios se ha revelado, Dios nos ha dado su sabiduría, pero es mediante el Espíritu de Dios que podemos comprender y tener entendimiento de las cosas de Dios a medida que nos acercamos a su palabra. Amén. Vamos a dar gracias al Señor. Padre, te damos gracias. Gracias, Maestro. Glorifícate en nuestras vidas, Señor. Te pido que uses lo que yo pude expresar, tu gracia y tu misericordia, y los hermanos puedan recibir, Señor, lo que te place que se reciba y se comprenda y pongamos por obra, Señor. Porque anhelamos conocerte, Señor. Anhelamos caminar contigo, anhelamos, Señor, gozarnos en ti, Maestro. Gracias te damos. Bendecimos tu nombre. Glorifícate en nuestras vidas, Señor, que tu palabra, como tú has dicho, que tu palabra nunca torna atrás vacía, sino cumple ese propósito, Señor. Y te pedimos eso, glorifícate en nuestras vidas. No nos dejes quietos, no nos dejes cómodos. Sacúdenos, Señor, para buscarte cada día más, para anhelar conocerte más. Porque nos has dado sabiduría, Señor, en Cristo Jesús. Y mediante tu Espíritu, en tu palabra, tu revelación, nos ha abierto la puerta, el entendimiento, has removido el velo para que nosotros podamos conocerte, caminar contigo, vivir conforme a tu voluntad y disfrutar, Señor, de comunión contigo. Y así continuaremos en la eternidad, Señor. Algún día estaremos delante de ti, te veremos cara a cara y conoceremos tal y como fuimos conocidos. ¡Qué glorioso! Y continuaremos conociéndote y alabándote y experimentando, Señor, la realidad de todas estas cosas que hoy estamos hablando y aprendiendo, Señor. Glorifícate en nuestras vidas. Estamos en tus manos, Maestro. Gracias, Señor. Amén.